Continuamos en las cuatro esquinas, abrimos una ventana a la información más útil, la relativa al mundo de la salud, y precisamente en una semana en la que todo el mundo habla de una noticia que está muy relacionada con el tema del que nos vamos a ocupar hoy, y es ese episodio de muerte súbita que vivió un jugador del Meridiano Antequera en el Fernando Argüelles, en nuestra localidad, y que pues terminó con un final feliz precisamente porque se produjo una actuación de atención temprana y existía un desfibrilador que, lo podemos decir con todas sus letras, le permitió salvar la vida. Para hablar de este asunto, quizá pues uno de los especialistas que más saben al respecto es Virginia Paradas, que es médico intensivista de la Unidad de Cuidados Críticos y Urgencias del Área Sanitaria Norte de Málaga. Muy buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a comenzar explicando pues una palabra que al final hay que utilizar porque realmente es como se denomina, que hace que al final se genere un poco de expectación en torno a lo que ocurrió. Afortunadamente terminó con final feliz y vamos, pues como digo, a arrojar un poco de luz sobre lo que es el concepto de la muerte súbita. Explíquenos. Bueno, pues ¿qué es la muerte súbita? Hay que tener en cuenta que la muerte súbita es una parada cardíaca que ocurre de forma brusca e inesperada en una persona que previamente se encontraba bien. ¿Cuál es la causa de esta muerte súbita? Pues la causa suele ser una arritmia potencialmente maligna que tiene un nombre que es fibrilación ventricular. En la fibrilación ventricular lo que ocurre es que el corazón deja de contraerse de forma organizada y al final deja de latir. Por lo tanto, deja de llegar sangre al resto del organismo. Si no se actúa de forma inmediata, las consecuencias serían la muerte del paciente en pocos minutos. El paciente inicialmente pierde el pulso, posteriormente va a perder el conocimiento y al final deja de respirar. Esta arritmia maligna, que se llama fibrilación ventricular, es una causa poco frecuente en corazones sanos, pero en personas mayores de 35 años la causa fundamental es por un infarto agudo de miocardio, y en personas jóvenes, menores de 35 años, suelen ser por enfermedades cardíacas, como por ejemplo que pueden patologías que afectan o al músculo cardíaco o a la actividad eléctrica del corazón. Si se actúa de forma inmediata mediante la reanimación cardiopulmonar, como ocurrió en este caso, pues se puede revertir la arritmia y hablaríamos entonces de un episodio de muerte súbita reanimada. Bueno, ¿cómo reconocemos que se está produciendo o que tiene lugar una muerte súbita cardíaca? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, pues los síntomas de la muerte súbita cardíaca, nosotros no tenemos síntomas que nos avisen de que va a ocurrir esto, porque ocurre de forma inesperada y de forma súbita, pero sí que vamos a tener una serie de factores predisponentes que nos pueden hacer sospechar que determinados pacientes pueden sufrir este tipo de episodios. ¿Cuáles son? Pues por ejemplo, que hayan sufrido un episodio previo de similares características o tener antecedentes familiares. Episodios de arritmias cardíacas, pacientes con antecedentes de infarto agudo de miocardio, pacientes con patologías que afectan a lo que es la función del corazón y también pacientes con fracción de eyección, es decir, que el corazón en cada latido lanza menos sangre de lo que tiene que lanzar en condiciones normales, pues son personas que tienen predisposición a sufrir una parada cardíaca súbita, es decir, una muerte súbita. Bueno, entonces, concretando, ¿qué personas pueden sufrir una parada cardíaca? Las personas que pueden sufrir una parada cardíaca en España ocurren entre 10.000 y 15.000 muertes súbitas de origen cardíaco. De todas las causas de muerte súbita de origen cardíaco, en la mayor parte, es decir, un 80%, ocurren por un infarto agudo de miocardio. Infarto que ocurre en personas, sobre todo, que tienen factores de riesgo, como por ejemplo son la obesidad, tensión arterial elevada, diabetes, colesterol, son fumadores. Después tenemos otro grupo de pacientes que ocuparían un 15% aproximadamente de enfermos, que son personas con miocardiopatías estructurales, como por ejemplo una miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía dilatada, una displasia ritmogénica del ventrículo derecho, y en este caso entran la mayor parte de muertes súbitas que ocurren en jóvenes y deportistas. Y después tenemos un pequeño porcentaje de muertes súbitas de origen cardíaco, un 5% aproximadamente, que ocurren en pacientes que tienen una patología
que afecta a la actividad eléctrica del corazón, lo que se llama una cardiopatía arritmogénica. Su corazón es estructuralmente normal, pero lo que falla es la actividad eléctrica del mismo. Bueno, los dispositivos, ¿de cuáles de ellos disponemos para la actuación en estos casos, que muchas veces se comentan, por aclarar un poco estos conceptos? Bueno, pues en el área sanitaria norte de Málaga tenemos los dispositivos de cuidados críticos y urgencias, además de distintas zonas básicas de salud, de los centros de urgencia, que están formados por personal sanitario y no sanitario, que todos ellos están entrenados para actuar en este tipo de situaciones. Después, desde la unidad de cuidados críticos y urgencias, desde hace años, hay un grupo de trabajo que se dedica pues, a formar en soporte vital o en reanimación cardiopulmonar. Están formados por enfermeras y por médicos que son instructores del Plan Nacional de Reanimación Cardiopulmonar. La formación que se lleva a cabo desde este grupo de trabajo pues va dedicada en primer lugar a todos los trabajadores del área sanitaria norte de Málaga, tanto sanitarios como no sanitarios. Se imparten cursos de soporte vital avanzado y de soporte vital básico y de fibrilación, y aparte también cursos de reciclaje. Y por otra parte hay también una formación dedicada a la comunidad, que va dirigida, sobre todo, va enfocada a dos grupos de población. En uno de ellos, a los primeros intervinientes, es decir, cuando se pide ayuda, cuando se pide auxilio, a los primeros que van a acudir a la escena donde nos vamos a encontrar a este tipo de paciente con una muerte súbita, con una parada cardíaca. Son la policía, los bomberos, la Cruz Roja. De hecho, durante 2013-2014 se han terminado de formar a todos los bomberos en soporte vital básico en DESA. Y después hay otro grupo de trabajo que va centrado sobre todo a la formación en colegios, sobre todo a la formación del profesorado, para que desde los centros educativos se formen a la mayor parte de personas posible, es decir, que ellos sean los que transmitan a los alumnos de bachillerato cuál es el modo de actuación en caso de una parada cardíaca. Bueno, pues no puedo por menos aprovechar su presencia aquí hoy para pedirle que nos explique con el mayor lujo de detalles posible y hasta donde podamos llegar, vale, qué podemos hacer si esto le pasa a alguien cercano. Bueno, pues esto es muy importante en esta charla, explicar si esto le pasa a alguien cercano, qué es lo que hay que hacer, porque podemos salvar una vida. Pues tenemos que aplicar lo que nosotros llamamos cadena de supervivencia, que lo voy a resumir inicialmente y después lo voy a ir explicando de forma detallada. En la cadena de supervivencia es muy importante no olvidarnos de ninguno de los pasos. Primero, reconocer la situación en la que nos encontramos, en un paciente que está muerto porque tiene una parada cardíaca. Posteriormente, pedir ayuda. Hay que pedir ayuda, hay que iniciar las maniobras de masaje cardíaco, hay que utilizar, si tenemos cerca un desfibrilador, un DESA, y después actuará el equipo de soporte vital avanzado. Pero si no pedimos ayuda, si no hacemos masaje cardíaco y si no desfibrilamos, por muy avanzado que sea el equipo de soporte vital avanzado que llegue al sitio donde ocurre esta parada, pues los resultados no van a ser los mismos. Por lo tanto, ¿qué hacemos cuando nos encontramos ante una persona que sufre, como ya hemos dicho, una pérdida brusca de conocimiento y se cae al suelo, por ejemplo? Pues lo primero que tenemos que hacer es identificar la situación. No hay que perder tiempo. En el momento que nosotros veamos que esa persona no responde a ningún tipo de estímulo y no respira, hay que pedir ayuda. Pedir ayuda, todos llevamos un teléfono móvil, pedimos ayuda al 112 y explicamos con detalle que nos encontramos ante una parada cardíaca y dónde estamos. Si no disponemos de móvil, pues pedimos ayuda a la gente que tengamos alrededor, y si no hay nadie, estamos solos, iniciamos las maniobras de masaje cardíaco. ¿En qué consiste el masaje cardíaco, que es el segundo eslabón de la cadena de supervivencia? Pues el masaje cardíaco consiste en compresiones torácicas. Las compresiones torácicas con una frecuencia de 30 compresiones, 2 ventilaciones. Pero en la conferencia de consenso de soporte vital nos permite eliminar lo que son las ventilaciones. Por lo tanto, simplemente con las compresiones torácicas serían suficientes, a un ritmo de 100 compresiones
por minuto, de forma rítmica y regular. ¿Dónde se dan las compresiones torácicas? Pues las compresiones torácicas se darían en el centro del pecho del paciente. En el centro del pecho del paciente deprimimos con nuestras manos, deprimimos el centro y aplicamos con una frecuencia de 100 compresiones por minuto. Posteriormente, si disponemos de un equipo de desfibrilación, un DESA, que lo vemos aquí, esto sería, hay de muchos tipos y se encuentran en las grandes superficies. Ya vemos que en el pabellón había equipo de DESA, en Eroski, que es una gran superficie, también hay DESA, o sea, en grandes superficies lo hay, pues lo pediríamos, y siempre teniendo en cuenta que no debemos de demorar las compresiones por usar un desfibrilador. Por lo tanto, mientras que alguien pues no lo acerca, nosotros seguimos con nuestras compresiones torácicas y posteriormente pues ponemos los parches tal y como tenemos aquí en el muñeco. Se pondrían los parches en el muñeco y lo encenderíamos y seguiríamos las instrucciones que nos da este dispositivo. Este dispositivo, ¿qué es lo que hace? La fibrilación ventricular es el causante del 90% de las paradas cardíacas. Por lo tanto, este dispositivo lo que nos va a administrar es una descarga eléctrica simultánea a todas las células del corazón, para que de esta manera recupere el ritmo normal, es decir, el latido normal, y el paciente salga de la situación que tiene. Tenemos que tener en cuenta que es muy importante, como ya hemos dicho, todos los pasos de la cadena de supervivencia, y sobre todo también hay que tener en cuenta, y es muy importante saber que por cada minuto que nosotros demoremos la administración de una descarga eléctrica, de una desfibrilación, estamos disminuyendo en un 10% las posibilidades de que el paciente salga de la situación que tiene. ¿De acuerdo? Y por último tenemos el soporte vital avanzado, que es cuando ya nos llega pues, el equipo de emergencia. Pero vuelvo a repetir que si nosotros no pedimos ayuda, que si nosotros no hacemos masaje cardíaco y que si no utilizamos el desfibrilador, pues por muy avanzado que sea el soporte vital avanzado, que posteriormente venga a la escena donde tenemos el paciente, pues los resultados no van a ser los mismos. Bueno, pues importantísimo sin duda, hoy más que nunca, resumir y tomar buena nota de las recomendaciones a tener en cuenta en estos casos. Bueno, pues las recomendaciones que tenemos que tener en cuenta, sobre todo para evitar y para saber actuar en este tipo de situaciones, en primer lugar es actuar sobre los factores de riesgo, ya que una de las causas más importantes de muerte súbita es el infarto agudo de miocardio. Pues actuar sobre los factores de riesgo, sobre hacer una vida sana, tabaco, tensión arterial, diabetes, dislipemia. Posteriormente también tenemos que actuar sobre los deportistas. Hay que tener en cuenta que un pequeño número, aunque reducido número, de causas de muerte súbita ocurre en deportistas, en gente joven y deportistas. Por lo tanto, se aconseja que en deportistas, tanto federados como no federados, se haga un reconocimiento médico. Y por otro lado, también sería fundamental la formación del mayor número de población posible en maniobras de reanimación cardiopulmonar básica, para saber actuar en este tipo de situaciones. Eso es fundamental. Y saber poner en marcha la cadena de supervivencia. Muy bien, bueno, pues yo creo que ha quedado perfectamente explicado todo lo que rodea eso de la muerte súbita, que si bueno, pues tenemos en cuenta estos pasos que al final no son tan complejos, pueden terminar, pues como en el caso de Darío Matas, con un final feliz. Virginia Paradas, médico intensivista de la Unidad de Cuidados Críticos y Urgencias del Área Sanitaria del Norte de Málaga, gracias por haber arrojado luz sobre este concepto, sobre este asunto tan en boga hoy. Vale, de nada. Y nosotros lo que hacemos es continuar con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas, no se vayan.